Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a recibir una clase del curso de comunicación y lenguaje. Vamos a hablar un poco sobre los géneros literarios. Esto ya lo vimos en la primera unidad y vamos a recordar un poquito y vamos a agregar estos temas que están en la segunda unidad de nuestro libro a partir de la página número 74. Vamos a recordar un poco sobre qué son los géneros literarios. Un género literario es una forma de clasificación de las obras según los aspectos formales de cada texto. Ahora veamos, ya que recordamos un poquito qué eran los géneros literarios, vamos a ver qué relación tiene el mito, la leyenda y la epopeya. Todas las civilizaciones se han preguntado sobre el origen del ser humano y su relación con el mundo. Por ello, las culturas antiguas crearon los mitos y las leyendas, que pertenecen a una tradición oral y se transmiten de generación en generación. Veamos ahora el mito. El mito es una narración sagrada que transcurre en un tiempo anterior al ser humano y que explica sucesos y fenómenos naturales. A la reunión de todo esto se le llama mitologías. Los mitos constituyen un conjunto de creencias religiosas que determinan la manera en que un pueblo interpreta el mundo. Tenemos varios tipos de mitos. Los mitólogos han estudiado las similitudes y han clasificado de la siguiente manera. Están las creacionistas, que se refieren a todo lo que existe en el mundo. Luego tenemos los cosmogónicos, que representan el origen del cosmos a partir del caos y la lucha de héroes mitológicos. Están las estacionales, que reducen los ciclos de la naturaleza en forma simbólica. Tenemos también los escatológicos, que tratan sobre el mundo, sobre el fin del mundo y su renovación. Y de último tenemos los heroicos, que se asocian a la naturaleza, la transformación del caos en el cosmos se realiza mediante ritos y superación de pruebas. Tenemos también lo que son las leyendas. La leyenda es una narración popular de la tradición oral que explica el origen de las creencias de los pueblos. Además, narra la historia de los seres humanos que se enfrentan a mundos y personajes sobrenaturales. La leyenda explica el origen de ciertos elementos del mundo. Los mitos y las leyendas tienen muchas similitudes y diferencias, las cuales son: los aspectos importantes son la época y lugar. En la leyenda son los tiempos legendarios, zonas geográficas más o menos precisas. En los mitos la diferencia es que el tiempo es indeterminado, inmemorial y lugar impreciso. Los personajes en las leyendas son seres humanos y héroes. En el mito son dioses, titanes y semidioses. El tema en las leyendas tienen origen de creencias, costumbres y poderes de elementos naturales. En cambio, en el mito son el origen del mundo, los seres y las leyes de la naturaleza. De carácter tenemos que las leyendas son ajenas a la religión, mientras que los mitos son sagrados y parte de la religión de un pueblo. Vamos a ver ahorita un poquito entonces sobre lo que es la epopeya. Es un subgénero literario del género épico que narra extensamente las aventuras y las travesías de un héroe, muchas veces con una temática mitológica escrita en prosa o en verso largo. Tal vez un pequeño ejemplo de lo que es una epopeya, podríamos ver lo que es Hércules. Pues todos sabemos que Hércules era un héroe, ¿verdad? Y yo pienso que se acopla muy bien a todos estos géneros que ahorita estamos estudiando. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces sobre lo que es el cuento. El cuento es un relato corto escrito en prosa que involucra un número reducido de personajes y narra acontecimientos específicos.
Los egipcios, sumerios, griegos y chinos contaban narraciones breves dedicadas y de origen mítico o legendario. Un compilador es la persona que transcribe una narración. En cambio, el autor o autores son quienes inventan las historias. Los cuentos cuentan con una serie de características, las cuales son: número 1, la escritura consta de un inicio, un nudo y un desenlace. Tenemos una extensión que es breve, ¿verdad? Todos los cuentos son pequeños. Y la tercera característica son los temas, que es de un origen ficcional. Eso quiere decir que son de ficción. Los tipos de cuentos. Tenemos dos tipos de cuentos. Uno es el popular, que se origina de la tradición oral y el folclore de las comunidades antiguas y son producto de la imaginación colectiva. Generalmente comienzan con enunciados como había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar remoto, etc. A esta clasificación pertenecen los cuentos de hadas. El segundo tipo de cuentos son los cuentos literarios. Son obras impresas y publicadas por un escritor. El cuento literario no empieza con fórmulas fijas como las que vimos anteriormente. Había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy remoto, etc. En el cuento literario no es así. Las tradiciones, como en el cuento popular, ya que cada autor elige la forma como quiere empezar su relato. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es la novela. La novela es un relato que contiene las siguientes características. Es muy parecida al cuento, solo que difiere en algunas características, las cuales son: la escritura se divide también en inicio, nudo y desenlace. La extensión de la historia es más larga, ya que narra una historia con detalle y en su trama participan varios personajes. Su verosimilitud, esta consiste en que el narrador puede aportar detalles innecesarios para el desarrollo de la trama. Así brinda apariencia de verdad o un rasgo de estilo propio del autor. Y por último tenemos el tema. Pueden ser variados. Trata sobre un mundo e incluso elementos ficcionales de la imaginación del autor. Algunos subgéneros de la novela son: número 1, deformación, que consiste en que su temática se centra en el desarrollo de un personaje. 2, el segundo subgénero es pastoril. Su trama se desarrolla en un ambiente rural y sus personajes son pastores. 3, de aventura. Narra hazañas de un personaje, viajes y descubrimientos. Pueden incluir elementos fantásticos. 4, de ciencia ficción. Trata sobre los avances fantásticos de la tecnología de un posible futuro. Y 5, de terror. El miedo es su elemento principal. Bueno, chicos, aquí les di pequeños conceptos sobre qué era cada uno de estos géneros literarios. Como ya hemos visto, por ejemplo, lo que es la leyenda, el cuento y la novela, lo hemos visto durante muchos años, durante la primaria. La leyenda, ¿verdad? En Guatemala somos un país que tiene mucha riqueza en este género literario, ¿verdad? Tenemos lo que es La Llorona, El Sombrerón, Pie de Lana, que son algunas de las leyendas más conocidas de Guatemala. Los cuentos, pues tenemos el claro ejemplo de los libros de cuentos más populares que existen, ¿verdad? Como Hansel y Gretel, Caperucita Roja. Bueno, chicos, la tarea para el día de hoy va a ser que van a realizar la evaluación diagnóstica de la página número 74 y 75 de su libro. Además de eso, vamos a realizar los ejercicios de la página 89, 90 y 91, que tratan sobre los temas que acabamos de ver el día de hoy. Bueno, chicos, espero que hayan comprendido. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto podré ayudarles a través del correo electrónico que se les proveyó en la plataforma. Siempre recuerden colocar su nombre y sección para que podamos clasificar la información y poderlos atender de la mejor manera. Que Dios les bendiga.